en lo más profundo de la Sierra Gorda de Guanajuato, donde la neblina oculta caminos y el silencio pesa como una sombra, algo inexplicable ocurrió. No fue una misión común, no fue un simple patrullaje. Aquella noche, el sargento Alejandro Gómez y su equipo se toparon con algo que desafía la lógica, algo que aún hoy lo persigue. ¿Qué sucedió realmente en esas montañas? ¿Qué vio el sargento que lo dejó marcado para siempre? Prepárate para conocer un relato que te hará dudar de lo que crees posible. Pero antes, si te gustan historias como esta y quieres descubrir más sobre este mundo misterioso, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Sin más demora, vamos directo al punto. La misión parecía rutinaria. El sargento Alejandro Gómez y su unidad fueron enviados a inspeccionar un área remota en la Sierra Gorda de Guanajuato, donde se sospechaba que había algo oculto entre la densa vegetación. 2 helicópteros fueron desplegados, uno para vigilar desde el aire y otro para dejar a los soldados en tierra. Todo indicaba que sería un reconocimiento rápido y sin complicaciones. Pero no sabían que aquella noche quedaría grabada en su memoria para siempre. Al tocar tierra, el silencio de la sierra los envolvió. Solo el viento y el crujir de las ramas acompañaban sus pasos. A medida que avanzaban, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más intensa. No había señales de actividad reciente, pero la atmósfera era sofocante, como si algo invisible los estuviera observando. De pronto, la radio del helicóptero en el aire comenzó a fallar. Fragmentos de voces entrecortadas intentaban comunicarse con la unidad en tierra, pero el mensaje llegaba distorsionado, imposible de entender. Luego, un grito. No provenía de la radio, sino de la espesura del bosque. Era un sonido desgarrador, inhumano, que paralizó a los soldados por un instante. ¿Quién o qué podía haber hecho un ruido así? El sargento Gómez ordenó al grupo avanzar con cautela. Con linternas en mano, se abrieron paso entre la maleza hasta que encontraron algo que los dejó sin aliento. En medio del claro había restos de un campamento abandonado. Sin embargo, lo más perturbador no era el estado de abandono, sino las marcas en el suelo, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado hacia el interior del bosque. La tensión creció. Decidieron retirarse y solicitar apoyo, pero la radio seguía sin funcionar. Fue entonces cuando escucharon pasos apresurados rodeándolos, moviéndose entre los árboles. No había señales claras de quién o qué los acechaba, solo sombras que se deslizaban entre la neblina. El helicóptero que patrullaba desde el aire intentó iluminar el área, pero en ese instante, sus luces parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad, algo ocurrió, algo que nadie en la unidad pudo explicar con certeza. Cuando las luces volvieron, uno de los soldados había desaparecido. No hubo gritos, no hubo lucha, simplemente ya no estaba. Años después, el sargento Gómez sigue sin poder dar una explicación lógica a lo que vivieron aquella noche. ¿Fue un enemigo desconocido? ¿O algo que no pertenece a este mundo? Lo único seguro es que, desde entonces, ninguno de los que estuvieron allí volvió a pisar esa sierra sin recordar el eco de aquel grito entre los árboles. 2 horas después de la operación, el equipo terrestre avanzaba con cautela por la Sierra Gorda de Guanajuato. La noche había caído, y la única compañía era el sonido del viento filtrándose entre los árboles. Todo parecía en calma, hasta que un estruendo estremecedor rompió el silencio. Desde el cielo, una luz intensa iluminó la espesura. Un destello fugaz, seguido de una explosión que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. La unidad aérea, que había sido su respaldo en la misión, se precipitó envuelta en llamas. El sargento Alejandro Gómez
Con años de experiencia en situaciones extremas, intentó comunicarse con la tripulación. Solo obtuvo estática como respuesta. Algo no estaba bien. La señal se había cortado por completo. No había gritos, no había llamadas de auxilio, solo un vacío inquietante que erizaba la piel. A pesar del peligro, Gómez y su equipo avanzaron hacia el punto del impacto. Cada paso se volvía más pesado, como si la propia sierra intentara detenerlos. Entonces, entre la bruma y el resplandor de las llamas, notaron algo que los dejó paralizados. No estaban solos. Sombras se movían entre los árboles observándolos, pero no parecían pertenecer a ningún enemigo conocido. Este no fue el primer caso extraño en la región. Hace años, un grupo de exploradores reportó haber visto figuras en la montaña, seres altos y delgados que parecían flotar entre la niebla. Aquella expedición terminó abruptamente cuando uno de sus miembros desapareció sin dejar rastro. Los lugareños aseguran que la sierra oculta secretos que nadie debería intentar descubrir. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue un simple accidente o algo más? El aire estaba cargado de humo y cenizas cuando el sargento Alejandro Gómez y su equipo finalmente alcanzaron el lugar del impacto. La vegetación ardía en pequeños focos dispersos, iluminando con un resplandor anaranjado las siluetas de los soldados que avanzaban con cautela. El helicóptero derribado yacía inclinado sobre un costado, con las hélices retorcidas y el metal aún crepitando por el calor. No había señales de la tripulación. El silencio era inquietante. No había llamados de auxilio ni rastros de movimiento. Todo indicaba que algo estaba fuera de lo común. Pero antes de que pudieran analizar la escena, un sonido abrupto rompió la calma. Disparos. De la nada, sombras emergieron entre la maleza y abrieron fuego sin previo aviso. La emboscada fue inmediata. Gómez ordenó a su equipo buscar cobertura, pero el ataque era feroz. Los disparos rebotaban en el casco del helicóptero caído, y la visibilidad se reducía entre el humo y la confusión. No había manera de saber cuántos enemigos los rodeaban, ni de dónde provenían exactamente los ataques. El sargento intentó reorganizar la formación y buscar una salida, pero en medio del caos, un grito hizo que todos se congelaran por un instante. Su comandante había sido alcanzado y cayó al suelo. El impacto de aquella escena fue como un golpe en el pecho. No había tiempo para procesarlo. La prioridad era resistir. La situación se volvió desesperante. La munición se agotaba y el enemigo parecía conocer el terreno mejor que ellos. Sin comunicación con el cuartel y con varias bajas en el equipo, la única opción era reagruparse y encontrar una ruta de escape antes de quedar completamente rodeados. Pero lo más inquietante vendría después. Cuando lograron salir del enfrentamiento y pidieron refuerzos, se toparon con un detalle aterrador. Al revisar los cuerpos de los atacantes, descubrieron que algunos llevaban uniformes que no deberían estar ahí. Eran modelos antiguos, de otra época, como si pertenecieran a soldados que jamás deberían haber estado en ese lugar. La situación era crítica. Sin comunicación con el resto del equipo y sin una forma segura de abandonar la sierra, el sargento Alejandro Gómez tomó una decisión desesperada: buscar refugio en una cueva cercana y esperar hasta que llegara ayuda. La oscuridad era casi total, apenas interrumpida por el resplandor lejano de las llamas donde la unidad aérea había caído. Cada sombra en la densa vegetación parecía moverse, como si algo los acechara desde las profundidades del bosque. El grupo, agotado y con varios compañeros heridos, se acomodó dentro de la cueva. El frío calaba hasta los huesos.
y el silencio absoluto solo era quebrado por la respiración agitada de los soldados. Pero algo no estaba bien. No era solo el cansancio ni la tensión del momento. Había una extraña sensación en el aire, una presión invisible que hacía que cada uno de ellos sintiera un peso en el pecho. Las horas pasaban lentamente, hasta que un ruido sutil pero inconfundible los alertó. Pasos. No eran animales ni ramas cayendo con el viento. Eran pasos firmes, calculados, aproximándose a la entrada de la cueva. El sargento Gómez hizo una señal para que todos permanecieran en silencio, conteniendo la respiración mientras observaban la oscuridad del exterior. Entonces, de repente, el sonido se detuvo. Un silencio profundo se apoderó del lugar, y antes de que pudieran reaccionar, el caos estalló. Figuras desconocidas emergieron de la penumbra, atacando sin previo aviso. Los soldados intentaron defenderse, pero el espacio reducido les jugaba en contra. Los heridos no tuvieron oportunidad de reaccionar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, y para cuando el sargento logró salir de la cueva, solo quedaban sombras escapando entre los árboles, como si nunca hubieran estado ahí. Aquel incidente jamás fue esclarecido. No se encontraron rastros de los atacantes, ni huellas, ni señales de su presencia. Solo el eco de una noche aterradora que marcó para siempre a quienes lograron sobrevivir. La sierra estaba envolta en un silencio inquietante cuando los soldados fueron capturados. Sus manos atadas y la incertidumbre pesando sobre ellos hacían que cada segundo se arrastrara como una eternidad. Los captores, hombres de rostros ocultos en la penumbra, se movían con cautela, pero había algo extraño en su comportamiento. No parecían seguros de su propia acción, como si estuvieran más preocupados con lo que los rodeaba que con sus prisioneros. Al principio, los soldados pensaron que era solo una estrategia para intimidarlos, pero entonces notaron las miradas de los captores. No se dirigían a ellos, sino al bosque. Algo los inquietaba profundamente. Un murmullo nervioso empezó a circular entre ellos. Sus voces temblaban con un miedo que no tenía explicación aparente. Uno de ellos incluso apretaba con tanta fuerza su arma que sus nudillos estaban blancos. De repente, un sonido surgió de la espesura. No era el crujir de hojas secas ni el susurro del viento. Era algo más profundo, más grave, como si algo gigantesco se moviera entre los árboles. Fue suficiente para que el pánico estallara. Sin previo aviso, los captores abandonaron todo. Sus armas cayeron al suelo. Algunos huyeron sin siquiera desatar a los soldados. Otros parecían paralizados, incapaces de reaccionar. En medio del caos, el sargento Alejandro Gómez aprovechó un momento. Con un movimiento rápido, se liberó de sus ataduras y recuperó su equipo. Los demás hicieron lo mismo, sin perder tiempo. Cuando finalmente lograron ponerse de pie y analizar la situación, algo los dejó aún más inquietos. No había rastro de sus captores. No se escuchaban pasos de fuga, ni gritos, ni indicios de que alguien hubiera estado allí instantes antes. Solo el eco del viento, arrastrando consigo un misterio que nadie podría explicar. La sierra no tenía piedad. Perdidos en medio de una vegetación densa y caminos invisibles, los soldados avanzaban con pasos pesados, sintiendo cómo el frío les robaba poco a poco la energía. La lluvia caía con fuerza, empapando sus uniformes hasta hacerlos insoportablemente pesados. Cada ráfaga de viento era un golpe helado contra la piel. El sargento Alejandro Gómez sabía que la situación era crítica. No tenían provisiones suficientes, la comunicación estaba cortada y la temperatura seguía descendiendo. Si no encontraban refugio pronto, la sierra terminaría por consumirlos. Pero no había señales de caminos, ni rastros de algún campamento o pueblo cercano.
Solo sombras alargadas creadas por los árboles y la niebla cubriéndolo todo como un velo. Cuando estaban al borde de la extenuación, una figura emergió entre la bruma. Era un hombre alto, de complexión fuerte y piel oscura, envuelto en una capa gruesa que lo protegía del frío. No llevaba linterna ni parecía afectado por la tormenta. Con un gesto pausado, levantó un brazo y señaló en dirección a lo que, en ese momento, parecía ser solo más bosque. Luego, sin decir una palabra, giró y desapareció en la niebla como si nunca hubiera estado venido allí. Gómez y su equipo intercambiaron miradas. No tenían otra opción, así que decidieron seguir la dirección indicada. Avanzaron con dificultad entre el lodo y las ramas húmedas, hasta que después de varios minutos, las luces de un pequeño pueblo comenzaron a aparecer entre los árboles. Contra toda lógica, habían encontrado un camino seguro. Cuando llegaron a la primera casa, un anciano los recibió sorprendido. No entendía cómo habían logrado cruzar la sierra en medio de una tormenta. «Son afortunados», les dijo. «Pocos logran salir de ahí con vida». Uno de los soldados, aún confundido, describió al hombre que los había guiado, pero la expresión del anciano cambió al escucharlo. «Eso es imposible», murmuró. Esa descripción coincide con la de un antiguo cazador que desapareció hace muchos años en la sierra y jamás encontraron su cuerpo. El viento helado soplaba con fuerza en lo alto de la sierra cuando el sargento Alejandro Gómez y su equipo finalmente lograron reagruparse. La tensión aún se sentía en el aire, como si la propia montaña guardara un secreto que nadie debía descubrir. Pero lo más extraño estaba por venir. Uno de los soldados, aún agitado por lo que había sucedido, mencionó que un hombre desconocido los había observado desde las sombras poco antes de la confusión. Según él, aquel sujeto no vestía como los captores, ni parecía pertenecer a ningún grupo conocido. Su rostro permanecía oculto bajo una capucha oscura, y su presencia era tan inquietante que bastó una mirada para sembrar el pánico. Sin embargo, cuando intentaron confirmar su testimonio, nadie más recordaba haber visto a tal individuo. Los compañeros del soldado aseguraban que solo habían estado ellos y sus captores, que no había ningún extraño entre ellos. Pero el soldado insistía. No estaba delirando, no era una ilusión. Él había visto a ese hombre. Y lo peor de todo, sentía que aún estaba cerca. Este no fue el primer caso en el que alguien mencionaba la presencia de una figura misteriosa en la sierra. Años atrás, un grupo de exploradores también reportó algo similar. Mientras acampaban en una zona remota, uno de ellos afirmó haber conversado con un anciano que le advirtió que no continuaran su camino. Lo describió con precisión. Vestía ropas antiguas, su voz era áspera y sus palabras parecían cargadas de un conocimiento inquietante. Pero cuando despertó a sus compañeros para hablarles sobre aquel hombre, descubrió que nadie más lo había visto. Ni siquiera había huellas donde supuestamente había estado. La desaparición de este misterioso personaje dejó más preguntas que respuestas. ¿Era una coincidencia o un patrón que se repetía en las profundidades de la sierra? Los soldados jamás encontraron rastros de su presencia, y aunque intentaron olvidar lo sucedido, algo los acompañó en el resto del camino. La sensación de que alguien o algo aún los observaba desde la oscuridad. El amanecer trajo consigo el sonido de hélices cortando el aire. Un helicóptero del ejército descendió entre la espesura de la sierra, levantando una nube de polvo y hojas secas. Los soldados sobrevivientes, agotados y heridos, fueron subidos a bordo con rapidez. Nadie pronunció palabra durante el trayecto. El sargento Alejandro Gómez observaba en silencio el paisaje que se alejaba bajo ellos,
sintiendo un extraño alivio al ver la selva desaparecer en la distancia. Al llegar a San Luis Potosí, fueron trasladados de inmediato a un hospital militar. Mientras recibían atención, los altos mandos comenzaron a hacer preguntas. Querían respuestas claras sobre lo sucedido, pero ni siquiera los propios soldados podían explicarlo con certeza. Habían enfrentado algo más que una simple emboscada. Había detalles que no encajaban, momentos que desafiaban toda lógica. Al día siguiente, una nueva operación fue organizada. El objetivo era recuperar a los que no habían logrado salir y desmantelar por completo el campamento criminal escondido en la sierra. Helicópteros sobrevolaron la zona y unidades de tierra avanzaron con precaución. Sin embargo, lo que encontraron fue desconcertante. No había rastro de los agresores, ni de su base. Todo había desaparecido. No quedaban fogatas apagadas, restos de equipo ni señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si el campamento nunca hubiera existido. Historias como esta no son raras en la Sierra Gorda de Guanajuato. A lo largo de los años, numerosos operativos terminaron en circunstancias extrañas. Equipos completos desaparecieron sin dejar rastro, y los que lograban regresar hablaban de figuras en la oscuridad, sombras que acechaban entre los árboles, observándolos sin hacer ruido. Algunos lo atribuyen a la dureza del terreno y la dificultad de las misiones. Otros, en cambio, creen que hay algo más en esas montañas, algo que ha estado allí mucho antes de que llegaran los hombres y que seguirá esperando en el corazón de la sierra, escondido en la bruma y el silencio. Tras avanzar algunos kilómetros, encontraron algo inesperado, una cabaña vieja y cubierta de maleza, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, la puerta entreabierta y el techo apenas se sostenía. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una estatua en el centro de la sala principal. Era la figura de un hombre con una expresión enigmática, cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Gómez sintió un escalofrío al observarla de cerca. La imagen le resultaba extrañamente familiar. No tardó en darse cuenta de que representaba al hombre que los había ayudado la noche anterior, aquel que les indicó el camino seguro antes de desaparecer en la oscuridad. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podía haber una estatua suya en un lugar tan remoto? Intrigados, revisaron el resto de la cabaña y encontraron símbolos grabados en las paredes, escritos en un idioma que ninguno de ellos entendía. Un objeto desgastado por los años llamó su atención. Un viejo libro con páginas frágiles que mencionaban antiguas leyendas sobre entidades que vagaban entre los vivos, guiando a los perdidos en momentos de peligro. Fue entonces cuando alguien reconoció la figura de la estatua. No era un simple hombre, sino la representación de una deidad vinculada a la muerte en la cultura haitiana. El silencio se hizo pesado entre los soldados. Algunos intentaron buscar explicaciones lógicas, otros prefirieron no cuestionar lo que habían vivido. Sin embargo, todos compartían la misma sensación. Habían sido testigos de algo que iba más allá de lo comprensible, algo que los marcaría para siempre. Historias similares han surgido en diferentes partes del mundo. Relatos de viajeros y soldados que afirman haber recibido ayuda de figuras que, al investigar más tarde, descubren que nunca pudieron haber estado allí. Al menos, no de la manera en que creían. Una presencia, una sombra, un guía que aparece en el momento justo, solo para desvanecerse sin dejar rastro. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquella cabaña? ¿Acaso alguien o algo los estaba observando desde las sombras mucho antes de que se dieran cuenta? Después de la operación, 3 de los sobrevivientes tomaron la decisión de abandonar el ejército.
No pudieron olvidar lo que habían vivido en la sierra, ni las sombras que parecían acecharlos incluso después de haber escapado. No importaba cuánto intentaran encontrar una explicación lógica, el miedo persistía, como si algo hubiera quedado marcado en ellos para siempre. A lo largo de los años, este incidente se convirtió en una historia que pocos se atrevieron a contar. Los informes oficiales hablaban de una misión complicada en terreno hostil, pero los detalles más inquietantes nunca fueron registrados. Solo aquellos que estuvieron allí conocen la verdad, o al menos la parte que sus mentes lograron comprender. Lo más extraño de todo es que, tras la investigación, la cabaña nunca fue encontrada nuevamente. Según los mapas militares, ese lugar simplemente no existía, y sobre la estatua, nadie supo dar una respuesta clara. ¿Fue una alucinación colectiva? ¿O acaso algo más estaba esperando en lo profundo de la sierra? Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Crees que todo esto fue real o solo el efecto del miedo y la sugestión? ¿O será que hay fuerzas en este mundo que aún no comprendemos del todo? Si te gustan historias como esta y quieres seguir explorando los misterios más perturbadores, deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete al canal. Así podremos seguir descubriendo juntos lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato, si es que algo no nos encuentra primero.